lo prometido es deuda, tenemos charla para hablar de Conan y además tenemos a 3 invitados y abierto al público, porque esta es algo de la filosofía también del festival, que hemos mamado un poco de charlas de cine. Va a estar con nosotros Ramón González, también Gerardo Rodríguez, que es también colaborador del festival. Ven por aquí, Gerardo. Y antes lo anunciábamos, está con nosotros pues Josemi Beltrán. Josemi, ven por aquí, que es director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, por aquí. Yo sí lo he dicho bien, Dani. Puedes sentarte por ahí, Josemi. Y si me permiten, Gerardo y Ramón, voy a empezar a hablar con Josemi. Después hablaremos un poquito más de Conan, pero un par de minutitos hablando con Josemi de esa semana fantástica y fantástica a la vez, doble fantástica en San Sebastián. ¿Cuántos años llevan al frente? Yo creo que uno de los festivales, una de las semanas yo creo que con más categoría de nuestro país. Bueno, pues este año es nuestra edición número 33 del festival. 33. No tenemos tantos como Conan, pero ahí andamos cerca. Siempre se celebra en torno a la última semana de octubre, en torno a la fecha de Halloween, que para nosotros es como el hito, ¿no?, que tiene que estar en el festival, la noche de Halloween, dentro de la sección oficial del festival. Este año exactamente del 28 de octubre al 4 de noviembre. Y bueno, es un festival de mediano formato, vamos a decir, pero que, bueno, yo creo que a lo largo de los años, nació en los años 90, también cuando nacía un poco todo el cine también gore y fantástico en España y también parte fuera. Yo creo que tuvo mucho que ver con esa explosión de cierto cine gamberro y golfo, el espíritu de la Semana de Terror de Donosti, que yo la he comparado un poco con un festival de rock and roll más que con un festival de cine, por el ambiente que se vive sobre todo en la sala, ¿no? El ambiente es muy importante, lo vemos también todos los años en el Isla Calavera, generar esa masa crítica, esa familia un poco que va detrás del género. ¿Crees que el género está viviendo desde hace algunos años una buena época, el cine de género, hablando del fantástico, del terror, ciencia ficción? Yo creo que nunca muere, nunca ha muerto y en los últimos años incluso mejor todavía, ¿no? Siempre dicen que en las épocas de crisis es cuando el cine de terror está en auge, ¿no? Y lo estamos viendo como... De hecho, ahora mismo en los cines comerciales una de las cosas que más va a ver la gente más joven es cine de terror. No hablamos ya del cine fantástico, de los superhéroes, etcétera, que quizás lo podíamos meter ahí también, pero las producciones incluso de terror, renacimientos como los de la saga Scream, Halloween, etcétera, tienen que ver con eso, ¿no? O La Purga, ¿no? El fenómeno de la saga de La Purga, por ejemplo, ¿no? O sea que en lo comercial está muy bien de salud y también en lo independiente y en lo alternativo vemos como hay una gama de cine de terror súper interesante. Bueno, si les parece, hablamos de Conan, ¿no? Decías una oportunidad de verla en pantalla grande. Yo tengo que reconocer que es la primera vez que la veo en pantalla grande y es una auténtica pasada. Yo no sé si aquí en la sala hay alguien que la ha visto por primera vez en pantalla grande, que levante la mano. Hay mucha gente joven. Mira, la mayoría, ¿eh? ¿Y alguien que la haya visto por primera vez, que se haya escapado en estos últimos 40 años? Bueno, vamos atrayendo gente al cine. Estos son los que más envidia me dan, porque sí, ver esto por primera vez es tiene que ser brutal. Que esa es una de las preguntas, y lo hablaba con Sabino de Multicines Tenerife, que está por ahí ayer, precisamente cuando estábamos pues hablando un poco de la proyección que teníamos hoy. Y se lo pregunto a Gerardo, a Ramón y después a Josemi. La película aguanta, salvo alguna escena, algún efecto, pero la película es maravillosa. 40 años después sigue teniendo esa capacidad de atracción que te pega a la butaca. Ramón, Gerardo. Bueno, a mí me ha sorprendido de nuevo. Sí. Me parece que sigue estando fresca y lo que más me ha llamado la atención es ver lo que se parecen a algunas películas actuales, muy de actualidad. Ahora iremos con eso. A lo que acabamos de ver, ¿no? Y por otro lado, me parece que la película, también hablaremos de la música, pero es que la música, la partitura es... Vamos, coger la película la levanta 10 escalones, ¿no? Me ha encantado la película. Y por suerte, porque dicen las malas lenguas que Dino De Laurentiis quería meterle... A Morricone, quería Morricone también. Y también música actual, del 80, o sea, éxitos de moda. Imagínense cómo sería esa película con otra banda sonora. Gerardo, aguanta la película, ¿eh? Más que aguanta... Se sigue disfrutando, esa es la palabra, la expresión. Sí, yo aquí reivindico un poco el trabajo de Emilio en la dirección que se demuestra comparándola con el Destructor que vino después, también con un director que venía de un bagaje importante dentro del mundo del cine y la diferencia que hay con respecto a la siguiente, ¿no?
el trabajo de Emilio en la puesta en escena y demás hay que reivindicarlo porque es un gran director. Lo que pasa es que bueno, pues tenía todo este tema de la ideología, acabó por perderle dentro de Hollywood, pero el trabajo de puesta en escena y de planificación es fantástico y se nota en todo momento en la película. Ahora iremos uno por uno, porque aquí hay bastantes perfiles interesantes. Además, hablaba de cine Josemi, porque prácticamente, no sé si estamos 15 o 20 minutos, los primeros de Conan, casi sin líneas de diálogo. Es pura imagen, Bueno, puro montaje, edición. En toda la película, sí. toda la película. Por eso lo que decías tú también, Ramón, ¿no? Es de las pocas películas, si habéis visto, que el compositor es de lo primero que aparece en los títulos de crédito, ¿no? La banda sonora de Basil Poledouris es tan importante porque la película es como una sinfonía en la que todos los diálogos de la peli, no solo de esa primera parte, te caben en 3 folios. O sea, no hay mucho más y lo que se dice es importante y es preciso, pero es escaso, como tiene que ser en unos bárbaros de pocas palabras también, ¿no? Y entonces la música está presente durante prácticamente todo el metraje, acompañando la peli, y de esa manera también se ha convertido en una de las bandas sonoras más importantes, yo creo, de la historia del cine contemporáneo, ¿no? Y eso es cine, o sea, eso es cine. Cuando las cosas se te cuentan, en este caso en imágenes y en música, y no necesitas más palabrería, ¿para qué? Y te llega de alguna manera la historia y te deja estar pensando en el significado de muchos momentos de la película y tal. Para mí eso es lo importante, ¿no? Reflexionaba al hilo de lo que dices de la primera parte de la película, sí, ¿no? Es como un ejemplo súper bueno, ¿no? Todo el prólogo y tal. Yo he revisado también, antes de ver esto, me he revisado la versión nueva de Markus Nispel, ¿no? Que igual muchos la habéis visto. Pues, ¿qué queréis que os diga? Otra más. O sea, mucho más dinero que aquí, mucho más extras, mucho más movimiento todo el rato y ¿qué me importa? O sea, y todo lo que pasa durante esas 2 horas de película, de despliegue, de efectos, de no sé qué, de peleas, de todo, no te importa nada porque es todo... Es como que no hay alma en esto que estás viendo, ¿no? Es mucho, todo está perfecto, la producción, todo, los actores, todo es perfecto, pero todo es muerto. O sea, es una peli que dentro de 20 años seguirá muerta, mientras que Conan 40 años más tarde sigue súper viva, ¿no? Y es por eso. Yo creo que estamos completamente de acuerdo. Oye, Josemi, la primera vez que viste esta película, ¿recuerdas ese momento, lo que te impactó? Yo creo que no la vi, claro, yo era muy pequeño, yo cuando se estrenó Conan vi E.T., entonces para mí Conan era un poco de mayores todavía. Entonces yo tardé en verla también bastante, pero sí, también la música, yo creo que a mí me entró también yo empecé a aficionarme un poco al cine por las bandas sonoras y yo creo que también la música me entró un poco, me ayudó a engancharme a la película. Por supuesto, me enamoré un poco de Sandal Berman también. También. De la protagonista. Y de Nadiuska. Y de Nadiuska, bueno, de Nadiuska, la pobre. La pobre, creo que guapa salía aquí, sí, la verdad es que tanto ella como Jorge Sanz, ¿no? Te das cuenta de cómo, bueno, pues cuando las sacas a unos actores de su zona habitual y tal, y filmados bien por un maestro como Milius, como es otra cosa, ¿no? Parece otra cosa, porque... Bueno, ya lo comentaremos, pero esto es una peli española, prácticamente, bueno, al 100%. Rodada en España, Almería, Cuenca, Madrid, Segovia, bueno, hay de todo para montarse un mundo espectacular. Al hilo de lo que dice Josemi, Jorge cuenta una anécdota que en el rodaje, cuando lo invitamos aquí al sur, que vino con la Universidad de ADG, contaba una anécdota muy divertida al hilo de lo de recortar diálogos en el comienzo, que es que él tenía una frase. Y Milius pasaba todos los días delante de él y dice, Jorge, y él decía, la nieve está fría, no sé qué. Y a lo mejor estaba Jorge comiendo allí mientras rodaba, y Jorge, y lo señalaba, la nieve está fría, tal, wow, ok, tal. Dice que estaba todo el rato en el rodaje con una moto por el medio del monte. El tío pasaba con una moto, Milius para allá y para acá. Y que cuando llegó el momento rodaron la frase y tal, pero nunca apareció. Cortaron la frase de Jorge. Yo creo que esta tiene que ser una de las últimas producciones, al margen de la época actual o de los últimos años, producciones de Hollywood en España. Una de esas grandes producciones, lo hablaba con Gerardo, planos donde vemos el bueno, el feo y el malo, donde vemos películas históricas que se han rodado en España. Fantástico nuestro país para sacar este tipo de historias, Gerardo. Sí, yo al hilo de lo que estás comentando, yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, que yo sí que la vi en el cine, yo salí muy cabreado con la película. Y era un adolescente y claro, yo era muy fan del cómic de Conan.
Muy fan. Ese es otro debate de cómic y la novela. Muy, muy fan. Bueno, la novela, las historias. Los Y relatos. claro, cuando veo que me cambian prácticamente toda la mitología del personaje, hasta confunden hasta los personajes, donde ponen donde debería estar Totamón, aparece Tulsadum y cosas de este tipo, salí muy cabreado. Luego ya, con el tiempo, aprendes a valorar la obra maestra que es cinematográficamente, pero cuando la vi por primera vez siendo un adolescente salí muy cabreado. Es que no fue el único que le pasó eso, se generó un debate interesante entre los que venían de esos relatos del autor, de Robert E. Howard, y de la gente que venía del cómic también, porque es verdad que el cómic tardó como 30 o 40 años en llevarse, o sea, por lo menos en adaptarse lo que eran los relatos al cómic, pero es verdad que mucha gente salió cabreada, como dice Gerardo, Josemi. Sí, la historia, bueno, primero los relatos de Howard son de los años 30, de las novelas Poole, como sabéis, que eran, bueno, pues relatos, digamos, de kiosco, pero que fueron un exitazo para el propio autor, que por cierto se suicidó. Con 30 años o 30 y poco, fue una cosa... Bueno, no estaba muy bien de lo suyo, hay que decirlo, ¿no? Parece ser una persona muy equilibrada, vamos a decir. Y se murió prácticamente pobre. Porque... Bueno, no, que va, ganó mucha pasta con esto. Él vivía de escribir Sí. relatos, vivía, incluso se codeaba con Lovecraft, etcétera, y era un señor que vivía con su madre en una granja y entonces a su madre le diagnosticaron una enfermedad incurable y él no pudo soportar eso y se suicidó, ¿no?, dentro de su coche. Y él decía, por ejemplo, que los relatos de Conan se los inspiraba el propio Conan, que se le aparecía por la noche y le decía, escribe esto y tal, ¿no? Y bueno, en fin. Pero y luego llegó el cómic y los relatos con las portadas de Frachetta y los cómics de Roy Thomas, y eso fue lo que inspiró gran parte de luego el hacer la película, y el propio Arnold Schwarzenegger, porque el productor Pressman estaba empeñado en hacer una película con Arnold, el culturista, y pensaba que este era el papel ideal para él, por supuesto, y costó muchos años y bueno, una gestación larga llegar al producto final, ¿no? Y sobre lo del rodaje, bueno, la película estaba prevista primero en Rumanía, pero dada la inestabilidad política de allá, decidieron mudarla completamente a España, y esto influyó que John Milius había rodado ya El viento y el león en Almería, por ejemplo, que también es parte de los escenarios de la peli, y bueno, le gustó el trabajo aquí de los equipos técnicos, etcétera. Bueno, toda la mano de obra, de efectos especiales, de, por supuesto, los extras, las caracterizaciones. Aunque los líderes de equipo eran americanos, está el trabajo de Ron Cobb, impecable en el diseño de producción, pero está Emilio Ruiz, el maquetista, que trabajó ahí mano a mano con Ron Cobb, y muchos de esos escenarios... Está Colin Arthur. Está Colin Arthur, Sí, o sea, verdad, muchos de los efectos especiales de ese cine español que trabajaba para las superproducciones, los westerns, lo que has dicho tú, estaban en la película, y por eso decía que en gran parte es una peli con mucha alma creativa española, lo es, ¿no? Yo, si me permiten el chiste, a Milius le nevó en España, no como a David Lynch con Doctor Zhivago, porque vemos nieve en esta película, vemos unos paisajes del desierto a las montañas espectacular. Hablábamos ya de Basil Polidori, fantástico, además una banda sonora que podemos escuchar en casa tranquilamente una y otra vez, fantástico. Hablamos también, y acabas de sacarlo, y no lo habíamos comentado en estos 5 o 10 minutitos, Arnold Schwarzenegger, que venía de Mr. Olympia, que aquí se convierte en un auténtico icono y que su carrera hace y sube como la espuma. Es un actor nefasto. Bueno, que aquí se le nota el acento muchísimo más. Queda muy bien en pantalla, queda muy bien de Conan, pero hay momentos donde te llama la atención lo mal actor que es. A mí el momento donde se asustó con la bruja me parece, vamos, yo no sé cómo lo repitieron esos 50 veces, porque roza el patetismo, ¿no? Bueno, pero sí es un bárbaro. Claro, pero sí es verdad que era el perfil, ¿no? Lo que pasa es que también nosotros, la imagen que tenemos de Conan es la de Arnold, pero es que además de lo que cambian personajes o tramas históricas del cómic hacia la película, Conan no es esto para nada. Conan es un tipo que siempre lleva el control de la situación o trata de llevarlo, no es un pardillo como a veces aparece aquí, ni se cría como se cría. Ni se deja, ni es un esclavo. Claro, entonces parte seguro que del cabreo que tuvo Gerardo en su época salió de eso, de que aquí, salvo momentos muy estelares, muchas veces es un pardillo, sí. Es un ladrón, y eso Pero se cuidan muy mucho, Gerardo, de que no hable hasta el minuto 25, por lo menos. Y menos mal, Es que Milius no quería a Arnold, no quería a Arnold. Quería un actor de otras características, pero De Laurentiis de alguna manera quería asumir la imagen gráfica de Francetta y de John Buscema, que era la que venía del cómic y la que casi todo el público conocía. No la imagen gráfica que creó Barry Windsor Smith en la primera etapa en Marvel y tal, sino esa imagen ya más musculada
y bueno, al final tuvo que tragarse a Arnold y claro, le limitaron todo lo posible los diálogos, porque ni Oliver Stone ni el propio Milius pues estaban nada convencidos con el tema. Y encima venía excesivamente musculado y le tuvieron que poner ahí a dieta para que pareciera como vemos en pantalla, que ya es una bestia parda. Era mal espadachín. Pero era, Sí, claro, tuvo era... que entrenarse, Sí, tuvo que entrenarse muchísimo. El entrenamiento, Fatal, además. el entrenamiento muy mal, y Pero bueno, repitieron. aquí la mayoría de las escenas de riesgo y de acción las asume él. Sí, sí. Sí, pero a ver, es que uno ve, uno que ha visto mucho cine ya, tú te ves a Tyrone Power manejar una espada, vale que son diferentes, que son floretes, pero dices, Dios mío, este tío era un espadachín del carajo. Y este tío tiene Son movimientos básicos. Claro, son elementos básicos, pero no le des más, no le pidas más, ¿no? Yo le diría a la gente que vea a Tyrone Power en El Cisne Negro, por ejemplo, a que vean lo que era un actor manejando una espada, y esto, bueno, son bien colocados y con 4 cortes, parece que sabe. Pero hay incluso escenas de Emilio diciéndole, pues, corten, a ver, estira la espada de esta forma, hijo mío. Le quita la espada de la mano y él hace la pose para que Arnold le copie. Pero una y otra vez y corten y vuelven. Pero Era sí, fatal el tío. Sí, pero sí cuentan que, sí que el entrenamiento y la preparación física también era muy necesario y que fue muy exigente también Milius con todos, no solo con Arnold Schwarzenegger. Y bueno, seguramente otro actor, lo que decís vosotros, no se usaban apenas dobles en ninguno de los casos de ellos. Curiosamente, Jerry López, el amiguete, el subotai de Schwarzenegger, es, bueno, los que seáis aficionados al surf le conocéis porque es uno de los surfistas más importantes de la historia, y Jerry López era muy amigo de Milius porque surfeaba juntos. Claro. Miércoles. Es que Milius venía del Gran Miércoles, si no me equivoco. Oliver Stone venía de ganar un Oscar con guión adaptado de Expreso de Medianoche. O sea, que aquí tenemos a gente ya potente, que el que se tenía que buscar, como digo yo, los garbanzos, era Schwarzenegger, que venía de Mister Olimpia, pero en el cine poquita cosa. Sí, y también hay otro, para el que sepa de culturismo, también hay otro campeón, Franco Colombo, que es el tipo que lleva el martillo, que aquí no enseña tanta musculatura, pero era uno de los que se disputaba siempre con Arnold, pues ganar el Mister Olimpia, ¿no? Antes, Ramón, y me gustaría abrir este debate, hablabas de cómo muchos, no sé si citan o copian o cogen muchos elementos de todo lo que se crea en Me gustaría esta preguntar película. a Sala, ¿quién ha visto aquí algo que se haya visto en El Señor de los Anillos? Es que eso es lo que estábamos pensando. A Hay un Vanessa, plano clavado, no sé si alguien quiere decirlo por mí, Luis. Hay un plano clavadísimo en las 2 torres, ¿verdad? No sé si se acuerdan, los Urujai, cuando se sube un Urujai a la roca, pero no solo y bordean eso, las tropas alrededor. estética, la forja, muchas forma, cosas. pero es que hay cosas calcadas. Calcada. Yo le decía a Vanessa, que estaba ahí sentado viendo la película, acaba la película, y digo, joder, Peter Jackson cogió mucho de Peter aquí. Jackson cogió esta película y la reventó por todo. No sé si opinan lo mismo. Hay que copiar bien, como dicen Sí. otros, ¿no? Y bueno, yo le agradezco a Peter Jackson que haya recuperado a un tipo como Milius y lo haya copiado, porque incluso las carreras de Aragorn y Efectivamente, Gimli, por tal, esas estepas. Exacto, son tan parecidas que incluso ese solapamiento con la música de fondo, que también es maravillosa, de Howard Shore, pero es que se parece muchísimo. Pero bueno, Peter Jackson es un buen copiador, ¿no? No, y bueno, luego vino la Conan Exploitation, También, y la Espada y efectivamente. Brujería. Pero Italia- esto pasa por Tierra Media perfectamente, esos Totalmente, paisajes. Sí, sí, totalmente. sí. Y España, ¿eh? Sí, sí, De todas sí. formas, esta película de alguna manera marca un hito dentro de lo que es el género denominado de la espada y brujería, que casi que nace como tal con Conan, con esta película, y luego influye no solamente en El Señor de los Anillos, es que todas las películas que vimos en aquella época posteriormente, El Señor de las Bestias y todos los subproductos que salieron a raíz de Conan, la No secuela. daban para aceite corporal. No había dinero para aceite corporal. En Madrid se acabó el aceite corporal. Los bárbaros. Sí, resbalaban, le daban abrazo ahí, ¿cómo está Arnold? Oye, y al margen de error... Espera, no, sí, sí, quería venga, decir, Josemi. no, quería decir, porque seguramente hay otra película que muchos habéis visto, muy reciente. Ator. ¿Eh? No, muy reciente, de estreno en el cine, donde hay incluso una cita muy directa a esta peli, a este clásico de Conan, reconocido por el propio director, por Robert Eggers, que es de Norman, el hombre del norte. O sea, el hombre del norte Efectivamente. es un Conan, si queréis, más intelectualizado, pasado por el filtro de Shakespeare, de las Valquirias, de las tragedias, etcétera, pero que tiene muchos elementos de Conan, y la cita concreta es esa escena del esqueleto del rey cuando él coge la espada.
si os acordáis de Norman, los que la hayáis visto, y si no, pues está ese momento que tampoco es un spoiler muy grande porque pasa al principio de la película, pero igual que Conan se lleva la espada del esqueleto en esa cueva, sucede lo mismo en The Norman con el protagonista. Y de hecho, cuenta Robert Eggers que el que hizo el efecto especial de ese momento es el hijo del que hizo el efecto especial en Conan el Bárbaro. O sea, que era como cerrar un círculo en una cosa que el propio Eggers reconoce que le gustó la película cuando era pequeño también y que inevitablemente le ha influido. Y yo creo que Norman, El hombre del norte, pues ha recuperado un poco este tema de este tipo de acción física y de espada y brujería, si queréis, y hay muchos más elementos comunes. Cuando he visto a Sandal Bergman casi como va una valquiria, pues también está ese elemento en Norman. Y ahora que os recomiendo. Sí. Ahora que la nombras, vamos a hablar del resto del casting de la película, porque yo creo que es maravilloso. Tenemos hasta un pequeño papel de Max von Sydow, o sea, es una cosa espectacular. A mí el primero que me llama la atención es Jack Taylor, que lo tuvimos aquí sí, en efectivamente. Calavera. El que le dice, ven conmigo. Sí. Cuando estuvimos aquí, bueno, y en Madrid estuvimos unas cuantas noches con él. Y nos contó le dijimos, bueno, estuviste con algo. Por cierto, Jack? si no lo sabe, Sí. Jack Taylor es cuando está Conan y le dice, me gusta tu túnica, ¿no? Y dice, ¿podemos hablar? Ese es Jack Taylor. El fraile, el monje. Sí, el monje. Jack Taylor, que mide 1,90 y pico y que Arnold es mucho más bajito que él y tuvieron que compensar la altura para que en plano quedaran bien. Sí, le sacaba como un cacho, pero bueno, él decía que era tan grande y tan ancho el hombre que asustaba, ¿no? Y el tema es que cuando lo arriban, Jack da un paso hacia detrás y dice, pero qué grande este tío. No siendo tan alto, él decía que era un tipo tan grande, grandísimo y que hablaba así como... Y bueno, decía que era un actor nefasto, ¿no? Pero bueno, él nos contó esa anécdota, nos pareció muy divertido. ¿Y el resto qué les parece el resto del casting, Gerardo? Porque hay un papel mítico, además, de James Earl Jones. Efectivamente. Maravilloso. Sí, Sí, bueno, ahora resulta que es el de padre de Vader, todo ¿no? el mundo. Es el padre de todo el mundo la voz de cinematográfico. Vader, ¿no? Sí. De Mufasa también. Yo creo que, a pesar de que no sea Tulsa Doom y sea Totamon, que deberían haberlo respetado, pero James Earl Jones está fabuloso en la película, ¿eh? Es un actor que luego quizás nunca tuvo el peso que realmente debía tener, porque es un actor con películas, interpretaciones muy buenas. Pero en esta película está maravilloso. Además le da el contrapunto perfecto como villano a toda la historia, ¿no? Y qué voz, por favor, cada vez que... Bueno, es que la voz, eso ya sea por que te dan descontado. ganas. Y además cuando le pone un pelo lacio y te cuesta encontrarle. Pero de verdad, él, claro, un señor con ese pelo lacio así pegado. Sí. Josemi. Bueno, Eso. y ella también. Mira, y ella. tenía apuntado, espera, tengo aquí apuntado aquí debajo mío algunas cosas del casting, porque estabas hablando del papel y algunas de las cosas que se propusieron en el casting. Bueno, eso es una locura, ¿eh? Sí, estas cosas siempre son graciosas, Sí. ¿no? Por ejemplo, lo que habéis dicho, Sean Connery estuvo a punto de hacerle Tulsa Doom. O sea, Sean Connery y Raquel Welch la querían para Valeria, ¿no? Pero a mí Sandal Bergman me encanta. Sandal Bergman venía de hacer All That Jazz con Bob Fosse. O sea, Sandal Bergman venía del ballet, del mundo del Broadway, de la comedia musical americana y del ballet, y la cogieron por sus cualidades físicas, sobre todo, ¿no? Y la verdad es que está felina y está fabulosa, ¿no? Como guerrera. Murió hace poco, ¿no? Creo que Sí, además, sí. el año pasado, creo que murió. Yo creo que recientemente, sí. Y está fabulosa ahí. Y luego entre los directores que pensaron también y que los tantearon, antes de Milius estuvo Ridley Scott y Alan Parker también, entre los posibles directores de Laurentiis y Pressman, los productores. ¿Y qué les parece ahora que hablas de directores? Emilius, que es una figura muy controvertida, lo dejaba caer Gerardo, es el único tipo que puede comenzar una película de Conan con una cita de Nietzsche, así, de superhombre, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Un tipo defensor de ciertos pensamientos que a lo mejor no eran políticamente correctos en su época y hoy muchísimo menos, pero que nadie duda de su capacidad para dirigir y afrontar un proyecto de este tipo y muchos más. Pero que quizás tiró más por el campo del guión, asesorando, corrigiendo. No sé si estaba medio vetado. ¿Qué opinan? Bueno, él es de la casta del nuevo Hollywood. Él es de los años 70, una de las figuras que destaca y de las que le estamos dedicando un ciclo en el aula de cine. Lo que pasa es que es verdad que no solo era controvertido en sus declaraciones, sino también en el trabajo. Y un tío que chocaba mucho. Lo que pasa es que el talento era tan bestia que tenían que aceptarle, ¿no? Y de hecho hay tiene El Gran Miércoles, me parece una película maravillosa. Y hay la anécdota que cuenta Spielberg sobre el diálogo del Indianápolis en el Orca, en la noche esa que no sabía él cómo ligar el tiburón alrededor del barco con lo que estaba pasando allí.
Milius le dice, coge un papel y un bol y apunta, idiota, algo así, ¿no? Es que hay un montón de leyendas de ese tipo, de Y que le llegaba cuenta, le Milius. cuenta todo Sí. lo de Indianápolis, se lo cuenta, y Spielberg con el teléfono lo cuenta a Spielberg, que se le caía para que no se le escapara nada, que es el diálogo que cuenta Queen. De las noches que iban sí, los tiburones del barco comiendo. del Indianápolis Sí. que traslada la bomba atómica a Japón, que es hundido a su vuelta por un submarino Y japonés. se quedaron en alta mar. Y se los comen los tiburones. Sí, poco a poco, uno a uno. Exacto. Y Queen era uno de ellos, ¿no? Que sobrevivió. Sí. A mí El viento y el león me Maravilloso. parece una peli estupenda también, Estupenda, con más Sean rodada Connery. también en España también, sí. Pero es curioso esas bueno, leyendas que hay sobre Amanecer Milius. Rojo, bueno. Bueno, Ahí ya baja un poco la cosa. ahí tira un poco del Milius del que hablamos, pero es verdad que hay un montón de leyendas de ese tipo, de, oye John, que estoy trabado aquí con este guión, ¿tú qué harías? ¿No? Y hay muchas leyendas de ese tipo, pero es un personaje fascinante. ¿Eh? Yo era un poco de la casta de John Huston, de estos directores de... Pues eso, de coger el rifle, el látigo y arremangarse cuando hacía Y falta. que estaba siempre puesto hasta arriba de lo que ya Bueno, pero sabemos. eso todos. Y él decía que cuanto más se metía, más creativo era. Entonces, No, en El Gran Miércoles, la verdad que, bueno, esa junto a Le llaman Body son como las dos películas icónicas del surf, pero lo que él hizo ahí en los 80 fue enseñar cómo se podía filmar el surf desde dentro prácticamente, o sea, nadie había filmado el surf como lo hizo Milius en esa peli, y el hacer que los actores también surfearan de verdad realmente para hacer la película le dio una credibilidad y una puesta en escena a la peli que yo creo que no ha sido superada, ¿no? En lo que es lo difícil que es hacer una película de Y surf. no hemos hablado aquí está Oliver Stone también. Claro, Sí, esa cuidado, es una pregunta. cuidado. En este guión, ¿cuánto hay de Oliver Stone y cuánto hay de John Milius? es que el guión original era mucho más largo y además tenía muchísimas más burradas. Lo que pasa que a Milius no le dejaron rodar el guión tal cual él lo quería. Luego entró Oliver Stone, pulió muchas cosas porque lo pidió de Laurentiis y bueno, al final... Stone además estaba ya pensando incluso en que esto fuera una saga, de hecho por eso sale lo del Conan Rey al final, que luego nunca nunca se hizo, pero Stone cuando hizo la peli y luego le dio pena cuando hicieron la segunda parte, porque no se había aprovechado nada del trabajo que habían pensado, ¿no? Y se rebajaron todos se rebajó. Yo todavía rezo para que un día Arnold vuelva al papel, que ahora sí no me importa que vuelva, y que retome el Pero Conan sería Rey, ¿no? Conan el gobernador, con su paso por California, que es alucinante que este tipo, ¿no? En el 82, si alguien le dice, mira, va a ser el gobernador de California, te lo digo así en secreto, nadie se lo cree. El narrador de la peli se introduce, dicen que por idea de Oliver Stone, porque de Laurentiis le dice la película va a tener muy poco diálogo, no se va a entender, hay que introducir el narrador y meter pues citas, hay algunas que son del cómic, otras que son de los libros, o sea, de las novelas, de los relatos, vamos, y bueno. Es que el solapamiento que tiene la película con el narrador, cuando llegan hacia él y dice... Es maravilloso. Es maravilloso. Es para dar clases Sí. en las facultades de dirección de cine, decir, mira, así se solapa un narrador con la trama en línea, ¿no? Y luego vuelve al final, otra vez el narrador ahí, que queda genial. Igual que las transiciones temporales de Conan. Bueno, la Son- elipsis de la cómo película dura una crece, hora y media las y elipsis te da la de cómo va sensación de que hay creciendo. elipses más largas. Sí, sí, sí. Y es por lo bien montadas que están. Es Un fantástico. montaje maravilloso. Además, esa idea de la vida circular y La cómo vamos rueda. creciendo, tirando de la misma rueda. Además, es una idea estúpida. Porque ese tío tendría que tener unas deformidades brutales. Tendría que tener la cadera así. Pero para una elipsis pero está queda fantástico. genial, tío. Se supone que le dejarían descansar. De vez en Eso fue aquí en Arrafo haciendo Goffy. Gerardo, volvemos. Es de los tuyos, ¿eh? A ver, sí, es que, claro, si vienes de leer los relatos y vienes de leer el cómic y te encuentras con la película y te pilla con una edad que, como me pilló a mí, pues lo mismo, por eso te digo que sales un poco cabreado porque el personaje está cambiado, pero no está cambiado en muchísimas cosas. Toda la mitología del personaje prácticamente está cambiada. ¿Por qué? Porque una de las cosas que decía Milius era que el personaje era demasiado listo y que a él no le cuadraba que un bárbaro en una época como esa pensara tanto y hablara tanto y que no le cuadraba eso. Y bueno, pues luego le imponen a Arnold, que ya de por sí era un actor pésimo. Y ya quitamos líneas Entonces, de guión. exacto, cuanto menos diálogo, mejor. Y luego pues él tenía sus propias ideas de cómo tenía que narrar la historia y no quería estar
supeditado por los relatos y por el cómic y Es que lo llevó además, adelante. en las historias escritas, él es un estratega militar. También hay batallas que él las ideas para vencer y va al frente de ellas, es decir, es un líder reconocido. Y aquí no vemos nada de eso. No, pero no sé, a mí curiosamente sí me parece que está todo eso, pero está sin palabras, o sea, lo estás viendo. A mí todo el final me parece que sin decirlo hay una reflexión ahí súper potente de cuando Conan se carga al otro y decide no ser un dios que le sustituya, cuando quema el templo anterior. Cuando... O sea, hay como unas lecturas ahí soterradas que no se dicen, que las tienes que elaborar tú en base a las acciones, que es un hombre que se define por lo que hace, no por lo que dice ni por lo que piensa, ¿no? Más allá, quizás cuando más se expresa es en la relación amorosa, casi prácticamente, ¿no? Pero me parece que todas esas lecturas, esas oposiciones entre un nuevo y un viejo mundo, lo que él representa, los cambios, están de una manera más sutil también, ¿no? Yo no sé si ustedes, yo también era un pibe cuando la vi, el momento de la bruja, claro, yo tendría 10 años, pero me quedé así, mi madre dice, ¿qué está viendo este niño? Yo viendo a aquella bruja, digo, pues la bruja no lo hubiera tirado al fuego. Que por cierto, la relación... No, fue algo increíble porque era esta película, claro, te la vendían, yo la que fue carne de videoclub. Entonces era una película que mi madre decía, puedes verla. Pero claro, hay una bacanal y allí la bruja, bueno, esos momentos que calladito en casa... Esto es vida, dice... Que por cierto, la relación sentimental que establece Conan, una relación entre iguales, dos ladrones, guerreros, brutal. Sí, yo lo pensaba también cuando veía la versión nueva, ¿no? Hoy que estamos también con lo políticamente correcto, más correcta el empoderamiento de los personajes femeninos, etcétera, pero ves la versión de Marcus Nispel y dices... El papel de esta mujer, de esta guerrera, de esta bárbara, me parece más igualitario en los 80 que el de la princesita activa por cierto, de la peli nueva, ¿no? A cuenta de Valeria, del personaje de Valeria, realmente no es Valeria, es Belit. Porque la que interviene de esa forma como un fantasma y le salva a Conan en los cómics... Claro. Claro, por favor, no revientes el momento. Es Belit, la pirata, la reina de la Costa Negra, pero aquí le cambian el nombre y dicen que es Valeria, que es otro personaje diferente, lo mezclan y sale este personaje que no tiene nada que ver ni con la Valeria de las novelas ni con la Belit de... Como ves, el cabreo de Gerardo todavía le llega. Era una valquiria, Gerardo. Por cierto, mientras piensan en preguntar, en participar, vamos a ver un vídeo, un saludo también de uno de los colaboradores fantásticos, además ha pasado por aquí, premio también del Isla Calavera, como es Víctor Matellano, que también se ha querido unir a este evento prefestival. Vamos a verlo. Hola, soy Víctor Matellano, el comisario de la exposición Madrid Escenario de Cine Fantástico. Y estoy justo en la parte que está dedicada a Conan el Bárbaro, película de John Milius rodada en España. Y junto a las fotografías tenemos algunos elementos físicos de bastante interés, como es la daga de Dul-Sadun, una de las utilizadas de los originales de la película, diseñados por Ron Cobb, o uno de los cuchillos utilizados por el personaje de Valeria, también diseñado por Ron Cobb para la película. Conan el Bárbaro se rodó en 1981 en España y este 2022 se cumplen 40 años del estreno. Dino De Laurentiis tuvo la diferencia que como la película se había rodado aquí, que se estrenase también en nuestro país. La película fue rodada en las provincias de Almería, de Segovia, de Ávila, de Madrid y de Cuenca. Y surgieron y hubo, pues bueno, 1000 avatares, fue como un esfuerzo bastante titánico hacerlo. Uno de estos, como curiosidad, es que el golpe de Estado, intento golpe de Estado, el 23F, pilló al equipo haciendo la película aquí y en concreto estaba la primera unidad rodando en Balsaín, todo el poblado arrasado, y la segunda unidad estaba trabajando con la serpiente en los grandes decorados que se hicieron en Fuenlabrada. Y unos decorados que también eran repartidos precisamente en una de las naves de la base militar de Torrejón de Ardoz. Fue épica, ha quedado para la memoria y hay 1001 anécdotas que os podía contar, pero que seguro que estaréis también hablando vosotros. Si tenéis oportunidad de venir por la Comunidad de Madrid durante todo el año,
estará girando esta exposición de la Red Itiner de la Consejería de Cultura y os esperamos para verla. Aplauso para Víctor Matellano. Es verdad lo del golpe de Estado, ¿eh? ¿No? Sí, yo quería decir que antes me he equivocado, que he dicho Rumanía y era Yugoslavia, donde querían haberla rodado, por la inestabilidad. Bueno, y luego se encuentran con el 23. Aunque te digo una cosa, entra Arnold Schwarzenegger por el Congreso con Tejero y... Nos hubiera ido mejor. A Guardia Civil no. Cuidado, ¿eh? Hay un documental maravilloso de John Milius, ahora no recuerdo el nombre. Milius, Sí, efectivamente. yo no lo he visto. Brutal. Si no lo han visto, que lo vean, ¿eh? No se calla, digamos que es un hombre que no se calla y claro, el Hollywood progresista, vamos a decir, pues... Tenía un acercamiento al mundo de las armas, Sí. el tema de las drogas, el tema de ser contracorriente con el tema del nuevo Hollywood, porque sí es verdad que era un elemento importante del nuevo Hollywood, por lo menos destacando, pero sí su ideología política iba en otra posición con respecto a sus coetáneos, ¿no? Pero yo sí creo que para mí debería reconocérsele más su valor y lo que hizo, que es breve, tampoco tiene una filmografía muy grande, pero sí es verdad que de donde metía la mano, y fue un tipo muy consultado. En Moteros Tranquilos aluden mucho a sus intervenciones y a sus asesoramientos a compañeros de Palma, Spielberg, es decir, que llamen en casa y te digan, coge un boli, que vas a anotar esto, idiota. A mí me parece algo brutal. Y luego el tema del accidente, el tema de lo que le dio, que el pobre hombre, pues en medio de una producción, bueno, estaba escribiendo, creo que todavía no estaba ni en producción, pero le da creo que un derrame y bueno. Un achaque producto, ¿no? de la vida que llevaba Gerardo. Pero yo creo, independientemente, y la pregunta me parece interesante, yo creo que... al margen de la ideología de cada creador, quedan sus obras. Y yo creo que Conan es un ejemplo, al margen de lo que nos comentaba Josemi, Gerardo. Sí, pero cuando se muera, Claro. quizás. Sí. Y se borren otras cosas y entonces se quedan ahí. No, pero bueno, esto es así, ¿no? Cuando nos olvidamos, pero yo creo que es importante, ¿no? Tener en cuenta a veces la ideología. Desde luego, si ves una película como Amanecer Rojo, bueno, te la puedes tomar como un tebeo, que es un tebeo al fin y al cabo, porque es un tebeo y vista hoy, además tiene cierta gracia con la invasión soviética en pleno... Bueno, como unos niños de protagonistas. El remake que hicieron hace poco, bueno, eran Corea del Norte por casualidad, ¿no? Los que invadían Estados Unidos. Sí, yo no lo vi. China, bueno, Para mí el remake perfecto es Invasión USA, tío. Sí. Es que de todas formas Milius tuvo bastante libertad durante los 70 con el nuevo Hollywood. El problema está cuando en los 80 retoman los estudios el control de las producciones y precisamente por lo que ha comentado Josemi, pues prácticamente lo vetan, por lo menos para lo que es dirigir películas. Y luego también era un serie tipo de televisión, la serie que no le gustaba nada ir a la promoción de las películas, o sea, pasaban que... Entonces, era un personaje incómodo. Claro, era un personaje incómodo, entonces él siguió trabajando, pero como guionista, sobre todo, arreglando guiones. Luego le vimos en Adiós al Rey, con Nick Nolte, que es una muy buena película ya posteriormente, bueno, en fin. El Conan español, que era boxeador y hizo de Tarzán, es el que en la escena que le está entrenando el maestro oriental sale otro al lado, y que ese es el que hizo en algún momento de doble en alguna escena y se le parece realmente un poco la cara, incluso si os fijáis cuando le pega el maestro de armas en los primeros momentos que le están entrenando, ¿no? Y era un español que era boxeador y había hecho películas como Tarzán, el Tarzán español, vamos a decir, que os apellidaba Sarabia o algo así. Y es el personaje que sale ahí al lado de Arnold Schwarzenegger en esa escena. Si traemos un día, volvemos a traer a Eduardo Noriega, vamos a preguntarle un día aquí que nos cuente las anécdotas que tuvo con Arnold. Con la película, efectivamente. Porque les juro por Dios, no vamos a hablar aquí, pero son alucinantes. Lo de Arnold Schwarzenegger rodando una película es alucinante. Lo que hay alrededor de él. No, y lo digo como actor, lo que intenta hacer y lo que tiene que... Pero a mí me pareció un tío siempre súper inteligente. Yo leía una entrevista en Fotogramas de cuando se estrenó la peli y vino a hacer la promoción a España, que le llevaron a una discoteca y tal, y bueno, pues se le hablaba, creo que era Jorge Fiestas, no me acuerdo quién hacía la crónica, y decía como las señoras se le colgaban de los músculos y tal, igual en plan un poco frívolo, pero el tío ya tenía como una seguridad de que
quería ser una gran estrella, quería hacer buenos proyectos, defendía a Milius a muerte, todo lo que había tenido que implicarse en el rodaje, lo que habían sufrido, porque ese momento, por ejemplo, cuando le persiguen los lobos, le mordió uno de verdad, o sea, tuvo un mordisco. La propia Sandal Berman también tuvo una herida bastante fuerte en una pelea de espadas. En el momento del buitre, había buitres de verdad. Y en Es que aquí lo de los animales todavía no se el frío estilaba, que ¿no? pasaron, porque pasaron un frío de muerte en el rodaje. O sea, y todo. ellos se entregaron y él se entregó físicamente. Yo creo, para mí Arnold luego hizo una carrera intachable, ¿eh? Me parece que uno de los tíos... Ha que sido muy listo escogiendo dentro de sus papeles, ¿eh? limitaciones ha sido de los más inteligentes de Hollywood, ¿no? O sea que... Ahora podemos decirlo que ya se fue, ¿no? Hoy estaba con nosotros en sala Neil Marshall viendo la peli. Efectivamente. O sea que Estaba nos por ahí dijo- sentado. Nos dijo, por favor, no digan que estoy... Bueno, vamos cerrando una sesión maravillosa y le voy a pedir a los tres, y voy a cerrar por Josemi, alguna reflexión de estas que suelo yo pedir, de lo que quieran, del festival, del género, de la película, algo que se les haya quedado en el tintero, algo que quieran decir en voz alta y decir, pues aquí estoy yo. Yo quiero reivindicar a Robert E. Howard. Robert E. Howard en este caso. efectivamente. Y su universo, ¿no? La era Iboria. Es que esta mitología es los fantástica. reinos, toda la mitología que crea Robert E. Howard, que quizás no tiene esa pátina de intelectual que tenía Tolkien y su creación, pero sí que fue en su época mucho más popular. Claro, pero es que empezó a escribir con 15 años y se murió con 30. Y, es que, y no solamente el personaje de Conan, es que creó Cul de Atlantis, que justo narra pues el universo que hay antes de la llegada de la era Iboria. Salomon Kane. Salomon Kane, que hemos visto una película que es bastante aceptable. La propia Red Sonja, que era un montón de personajes y un montón de... Belit, que es un personaje también fantástico y tal. O sea, es un personaje, o sea, es un universo que merece la pena descubrir, y invito a los que no conocen los relatos y el cómic, que se acerquen al cómic, sobre todo a las dos etapas, la de Marvel y a la de Marvel del principio, con la etapa buena de Roy Thomas y Barry Windsor Smith y John Buscema, y luego la etapa de Dark Horse a partir de 2003, que merece mucho la pena y que hace un esfuerzo de adaptar los relatos de una forma muy, muy digna y que merece la pena descubrir. Pues nos quedamos con esa recomendación. Josemi, cierras tú, ¿eh? Cierra Calavera. Yo de nuevo reivindicar esta sensación, ¿no? Esta sensación de sentarte a ver cine en el cine, ¿no? John Milius no hizo esta peli para que la veamos en el móvil, en el aeropuerto, así. O sea, cuando te sientas a ver algo así, sea de hace 40, 50 años o de hace 2 años, o sea, te das cuenta de cómo el cine tiene el poder que tiene así, cuando estamos en una sala oscura, todos juntos, en una pantalla grande, con un buen equipo, y es cuando te transmite la emoción, ¿no? Por mucho que ahora tengamos todas las ofertas del mundo mundial en nuestra casa, en nuestro ordenador y en nuestra pantalla, el cine en el cine, el cine en los festivales, y con eso me quedo. Pues con esa reflexión, un aplauso para Josemi Beltrán, Ramón González, Gerardo Rodríguez, que han estado esta noche con nosotros y con Conan.